Ragnar, K.A. El último destino de los dioses. Una historia épica de valor, amor y renacimiento. Prólogo a la profecía del destino. En las silenciosas profundidades de la noche eterna, cuando las estrellas danzan como diamantes sobre el vasto tapiz del cosmos, los susurros del destino comenzaron a tejer su más sombría predicción. El majestuoso Yggdrasil, el árbol del mundo cuyas raíces abrazan los 9 reinos y cuyas ramas sostienen las esperanzas de todos los seres vivientes, se estremeció con una melancolía ancestral que resonó hasta los cimientos de Asgard. Odín, el padre de todos, se alzaba en su trono de marfil y oro dentro del glorioso salón de Valhalla. Su único ojo, brillante como una gema forjada en las estrellas, contemplaba las visiones que se desplegaban ante él como pergaminos de fuego. En la oscuridad, el sacrificio de su segundo ojo por la sabiduría del pozo de Mimir había sido un precio que pagó sin dudarlo. Pero ahora, mientras las imágenes del futuro se revelaban con claridad cristalina, una punzada de pesar atravesó su corazón divino. La profecía hablaba de Ragnarök, el crepúsculo de los dioses, un tiempo cuando las cadenas del orden se romperían y el caos reclamaría los 9 mundos. No sería una batalla común entre ejércitos mortales, sino una confrontación cósmica, donde el destino mismo estaría en juego. Las visiones mostraban el Fimbulwinter, un invierno implacable que duraría 3 años completos. Durante este periodo de oscuridad absoluta, el sol se ocultaría tras velos de hielo eterno, y la luna se desvanecería como un suspiro en la noche. Los hermanos lucharían contra hermanos. Los vínculos familiares se romperían como cristal frágil, y la humanidad se hundiría en un abismo de desesperación, donde la compasión sería solo un recuerdo lejano. Pero en medio de estas terribles visiones, Odín percibió algo más en destellos de esperanza, momentos de valor inquebrantable y, sorprendentemente, la fuerza transformadora del amor verdadero que florecería incluso en los tiempos más oscuros. Capítulo. Y en el despertar de los corazones, Thor, el dios del trueno, se encontraba en los jardines colgantes de Asgard, donde las flores doradas de Iden florecían en eterna primavera. Su martillo Mjolnir descansaba a su lado mientras contemplaba el horizonte, donde las nubes se arremolinaban formando patrones que parecían presagiar tormenta. A pesar de su fuerza legendaria y su valentía incuestionable, Thor sentía una inquietud que no podía nombrar, como si algo fundamental estuviera a punto de cambiar para siempre. Los vientos susurran secretos extraños hoy, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que no estaba solo. Sif, la diosa de los campos dorados, se acercó con pasos silenciosos, su cabello brillando como hebras de oro puro, bajo la luz del sol eterno de Asgard. Durante siglos, había observado a Thor desde la distancia, admirando no solo su fuerza física, sino la nobleza de su corazón y la pureza de sus intenciones. Sin embargo, nunca había encontrado el momento adecuado para expresar los sentimientos que crecían en su pecho como las más hermosas de las flores. Thor, le dijo suavemente, acercándose hasta quedar a su lado, he notado que tu espíritu parece inquieto. ¿Acaso las visiones de tu padre te han perturbado? El dios del trueno se volvió hacia ella, y por primera vez en muchos siglos, realmente la vio. No como la compañera de aventuras que había sido durante tanto tiempo, sino como la mujer extraordinaria, cuya presencia traía paz a su alma turbulenta. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo cambió entre ellos para siempre. Sif, dijo Thor, su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. Tus palabras siempre han tenido el poder de calmar mis tormentas interiores. En verdad, las profecías de mi padre pesan sobre mí como montañas, pero tu presencia hace que incluso las cargas más pesadas parezcan llevaderas. El corazón de Sif
se aceleró como las alas de un colibrí. Durante tanto tiempo había esperado una señal de que sus sentimientos podrían ser correspondidos. Y ahora, bajo la luz dorada de Osgard, veía en los ojos de Thor algo que la llenaba de esperanza. Thor murmuró extendiendo su mano hacia la de él. Sea cual sea la tormenta que se avecine, no tendrás que enfrentarla solo. Mi corazón ha sido tuyo durante más tiempo del que puedo recordar. Y si me lo permites, mi fuerza también será tuya. Cuando sus manos se entrelazaron, una suave luz dorada los envolvió, como si el mismo Yggdrasil bendijera su unión. Thor sentía como si hubiera encontrado no solo amor, sino un ancla en medio de la incertidumbre que se avecinaba. Tanto, en los salones de mármol donde Freya, la diosa del amor y la guerra, dirigía a sus valientes valquirias, una transformación similar estaba teniendo lugar. Heimdall, el guardián eterno del Bifrost, había llegado con noticias urgentes sobre movimientos extraños en los límites de los 9 mundos. «Freya», le dijo Heimdall, su voz resonando con la autoridad de quien todo lo ve y todo lo sabe. «Mis ojos han percibido sombras moviéndose en Jotunheim. Los gigantes se agitan, y sus corazones se llenan de una oscuridad que no había visto en milenios». Freya se volvió hacia él, y Heimdall se encontró momentáneamente sin palabras. La había visto miles de veces a lo largo de los siglos, pero en ese momento, bajo la luz de las antorchas mágicas, su belleza no era solo física sino espiritual, irradiando una fuerza y sabiduría que lo conmovieron profundamente. «Tu vigilancia ha protegido los 9 mundos durante incontables eras», la dijo Freya, acercándose a él con gracia felina. «Pero percibo que cargas con un peso que va más allá del deber. En tus ojos veo no solo la preocupación del guardián, sino la soledad del que observa eternamente sin ser verdaderamente visto». Heimdall, cuya vista podía atravesar las distancias más vastas y los velos más opacos, se dio cuenta de que nunca había sido tan claramente percibido por alguien más. En la mirada de Freya encontró un entendimiento que lo tranquilizó y lo inquietó a la vez. «Freya», murmuró, permitiendo que sus defensas bajaran por primera vez en siglos. «He visto nacer y morir estrellas. He observado el flujo y reflujo de las mareas del destino, pero nunca había sentido que alguien pudiera realmente verme. Tu comprensión es un regalo que no sabía que necesitaba». En los jardines secretos de Osgard, donde las flores cantan melodías suaves al viento, otro amor comenzaba a florecer. Balder, el dios de la luz y la pureza, se encontraba componiendo versos junto a una fuente de aguas cristalinas cuando Nanna, una diosa menor de la luna y las flores, se acercó llevando una corona de margaritas que había tejido mientras pensaba en él. «Balder», le dijo con una sonrisa que rivalizaba con la luz del amanecer, «he escuchado que tus palabras pueden hacer que incluso las piedras lloren de emoción. ¿Podrías compartir conmigo algunos de esos versos que nacen de tu corazón?» Balder alzó la vista de su pergamino y se encontró perdido en la sinceridad de su mirada. Nanna tenía una belleza serena, como la de un lago en calma bajo la luna llena, y su presencia traía consigo una paz que él no había experimentado antes. «Nanna», dijo, levantándose y tomando la corona de flores de sus manos, «mis versos hablan de belleza y esperanza, pero hasta este momento eran solo palabras. Al verte, entiendo que la verdadera poesía no está en lo que escribo, sino en lo que siento cuando estás cerca». Colocó suavemente la corona de margaritas en su propio cabello dorado, un gesto que hizo reír a Nanna con alegría pura. Era un sonido como el tintineo de campanillas de plata en la brisa del verano. Capítulo 2. Los primeros susurros del destino. Mientras el amor florecía en los corazones de los dioses, las fuerzas oscuras comenzaban a movilizarse en las sombras de los 9 mundos. Loki, el embaucador, había estado sintiendo una creciente inquietud en su pecho
una mezcla de celos, resentimiento y una extraña nostalgia por algo que no podía definir. Durante siglos, Loki había caminado por la delgada línea entre ser aliado y adversario de los dioses de Asgard. Su naturaleza compleja lo convertía en alguien capaz de gran bondad y terrible traición, a menudo en el mismo día. Pero las recientes manifestaciones de amor y unidad entre los dioses lo llenaban de una amargura que no podía explicar completamente. En las profundidades de una cueva en Jotunheim, reino de los gigantes de hielo, Loki se reunió secretamente con Angrboda, la giganta que había sido su compañera en tiempos pasados y madre de sus hijos más temibles, Anfenrir, Jormungan, la serpiente del mundo, y Hel, la gobernante del reino de los muertos. Los dioses de Asgard celebran, mientras nosotros permanecemos en las sombras, murmuró Loki, su voz cargada de una frustración que había estado creciendo durante décadas. Se han vuelto complacientes en su felicidad, ciegos a los cambios. Qusay Angrboda, cuya belleza helada ocultaba una inteligencia feroz y una determinación inquebrantable, observó a Loki con ojos que parecían contener la sabiduría de inviernos eternos. El resentimiento que llevas en tu corazón es como el hielo que se forma en las grietas de las rocas, le dijo con voz suave pero firme. Eventualmente, ese hielo se expande y rompe incluso la piedra más sólida. Pero dime, Loki, ¿realmente deseas la destrucción? ¿O lo que buscas es un lugar donde pertenecer? La pregunta de Angrboda tocó algo profundo en el corazón de Loki. Una herida que había estado supurando durante siglos. Él había sido adoptado por Odín, criado como un hermano para Thor, pero siempre había sentido que no encajaba completamente en ningún lugar. No era completamente Dios, ni completamente gigante, sino algo en el medio que a menudo se sentía solo e incomprendido. Pertenencia, repitió Loki, probando la palabra como si fuera un vino extraño. ¿Es eso lo que busco? ¿O busco simplemente ser visto por lo que realmente soy? Mientras tanto, en Asgard, Odín convocó a una reunión urgente en el gran salón de Gladsheim. Los dioses se reunieron en un semicírculo, sus rostros serios pero llenos de determinación. La luz de las antorchas mágicas danzaba sobre las paredes doradas, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Hermanos y hermanas míos, comenzó Odín, su voz resonando con la autoridad acumulada a través de eones de sabiduría. Las profecías que he visto no pueden ser ignoradas. Ragnar K se acerca como una tormenta inevitable, y debemos prepararnos no solo para la batalla, sino para preservar todo lo que valoramos. Antor, con Sif a su lado, se adelantó. Su mono descansaba suavemente sobre la de ella, un gesto que no pasó desapercibido para los otros dioses, y que llenó a muchos de esperanza. Si el amor podía florecer incluso ante la amenaza del fin del mundo, entonces quizás había esperanza para todos. Padre, dijo Thor, su voz firme pero respetuosa, mi martillo está listo, y mi corazón está preparado para cualquier batalla que debamos enfrentar. Pero dime, ¿hay alguna manera de que podamos cambiar el destino que has visto? Odín contempló a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. Las profecías hablan de un fin, pero también de un nuevo comienzo. Nuestro desafío no es solo sobrevivir a la tormenta que se avecina, sino asegurarnos de que lo mejor de nosotros perdure para renacer en el mundo nuevo. Freya, con Heimdall permaneciendo cerca con su presencia reconfortante, se dirigió al grupo. Sí, debemos enfrentar el fin. Lo haremos con honor y con amor en nuestros corazones. Las valquirias y yo recogeremos las almas de los guerreros más valientes, pero también preservaremos las historias de bondad, sacrificio y esperanza que definan quiénes somos realmente. Boulder, cuya luz suave iluminaba incluso los rincones más oscuros del salón, habló con la sabiduría que caracterizaba sus palabras. Han
en los tiempos más oscuros, la luz brilla más intensamente. Si cada uno de nosotros se convierte en una antorcha de esperanza, entonces incluso Ragnar no podrá extinguir completamente la llama que llevamos dentro. Capítulo 3. En el primer encuentro con la oscuridad, los primeros signos del Fimbulwinter comenzaron a manifestarse de manera sutil pero inexorable. Las flores en los jardines de Osgard comenzaron a inclinarse como si llevaran un peso invisible, y las aguas de las fuentes cantarinas empezaron a fluir con una melodía melancólica que ponía nostálgicos a quienes la escuchaban. Thor y Sif decidieron viajar juntos a Midgard, el mundo de los humanos, para evaluar cómo los cambios estaban afectando a los mortales. El viaje por el Bifrost fue diferente de los anteriores. El puente arcoíris parecía tener tonos más tenues, y la travesía se sintió más larga de lo usual. ¿Sientes eso?, preguntó Sif, mientras descendían hacia las tierras humanas. Es como si el mismo aire estuviera cargado de presagios. Thor asintió, sosteniendo su mano con firmeza mientras observaban el paisaje que se extendía debajo de ellos. Los campos, que normalmente estarían verdes y prósperos, mostraban señales de una sequía inusual, y los ríos corrían más lentamente de lo normal. Aterrizaron en una pequeña aldea donde los habitantes parecían más silenciosos y contemplativos. De lo usual, los niños jugaban con menos alegría, y los adultos se reunían en pequeños grupos susurrando sobre sueños extraños y presagios inquietantes que habían comenzado a experimentar. Gran Thor, se acercó el anciano de la aldea, un hombre sabio, cuyo cabello blanco brillaba como la nieve nueva bajo el sol. Hemos estado teniendo visiones extrañas. Los animales se comportan de manera inusual, y las plantas parecen estar preparándose para un invierno que aún no ha llegado. Sif se adelantó con gracia, su presencia irradiando la calidez reconfortante de los campos de grano en verano. Cuéntanos sobre esas visiones, abuelo. Cada detalle podría ser importante. El anciano los dirigió hacia el centro de la aldea, donde una gran piedra había servido como lugar de reunión durante generaciones. Alrededor de ella se habían congregado otros aldeanos, sus rostros mostrando una mezcla de temor y esperanza al ver a los dioses entre ellos. Las visiones hablan de un invierno sin fin, comenzó el anciano, su voz temblorosa pero clara. Pero también hablan de héroes que surgirán cuando todo parezca perdido. Héroes que lucharán no solo con espadas y martillos, sino con el poder del amor verdadero y la esperanza inquebrantable. Thor y Sif intercambiaron una mirada significativa. Las palabras del anciano resonaban con las profecías que Odín había compartido, pero también añadían una dimensión que no habían considerado completamente: el papel que el amor jugaría en los eventos que estaban por venir. Mientras tanto, en las profundidades heladas de Jotunheim, Loki se encontraba en un dilema que desgarraba su alma. Sus hijos, las criaturas del destino que habían sido profetizadas para jugar papeles importantes en Ragnarok, se acercaron a él con preguntas que no sabía cómo responder. Fenrir, el lobo gigante cuyo tamaño ya rivalizaba con las montañas más altas, se acercó a su padre con ojos que brillaban con inteligencia y dolor. A pesar de su apariencia feroz, Fenrir poseía un corazón noble que había sido herido por siglos de desconfianza y miedo por parte de los dioses. «Padre», le dijo Fenrir, su voz un rugido suave que hacía temblar el suelo. «Los dioses me temen y me mantienen encadenado, pero tú conoces mi corazón. ¿Realmente soy el monstruo que ellos creen que soy?» Loki sintió una punzada de dolor al ver el sufrimiento en los ojos de su hijo. Fenrir había sido encadenado por los dioses, usando engaños, y aunque Loki entendía sus razones, también entendía el dolor de su hijo al ser juzgado por un destino que no había elegido. «Hijo mío», murmuró Loki, acercándose para tocar suavemente el enorme hocico de Fenrir, «tu corazón
es más noble que el de muchos que se llaman a sí mismos dioses. El destino nos ha puesto en un camino difícil, pero recuerda siempre que lo que realmente importa no es lo que otros esperan de nosotros, sino lo que elegimos hacer cuando llega el momento de decidir. Pausa estratégica para lo que ninguno de ellos esperaba era que en las profundidades del tiempo una fuerza aún más antigua había comenzado a despertar. Una entidad que había estado observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelar un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre Ragnar. Capítulo 4: El despertar de lo ancestral en las raíces más profundas de Yggdrasil, donde la luz nunca había tocado la tierra y donde el tiempo fluía de manera diferente. Algo ancestral comenzó a moverse. Las Nornas, las tejedoras del destino, que habían estado hilando los hilos del tiempo desde el amanecer de la creación, sintieron una perturbación en el patrón cósmico que las llenó de asombro y preocupación. Urd, que tejía los hilos del pasado, fue la primera en percibir el cambio. Sus dedos, que habían trabajado sin descanso durante años, de repente se detuvieron sobre un hilo que brillaba con una luz que nunca antes había visto en hermanas. Murmuró, su voz cargada de asombro. Algo que creíamos perdido para siempre está regresando a la existencia. Verdandi, la tejedora del presente, levantó la vista de su trabajo, sus ojos reflejando la confusión de alguien que siempre había conocido el flujo del tiempo, pero ahora veía algo inexplicable. El patrón está cambiando, susurró, pero no de la manera que las profecías predijeron. Hay una nueva hebra en el tapiz del destino, una que no debería existir. Skull, cuyas manos daban forma al futuro, dejó caer su lanzadera y se acercó a sus hermanas. En sus ojos había una mezcla de temor y esperanza que las otras dos reconocieron inmediatamente. Lo que está emergiendo, dijo Skuld lentamente, es la voluntad primordial. La fuerza que existía antes incluso de nosotras se había retirado de la creación activa, pero ahora está regresando porque algo en la crisis actual ha tocado su esencia más profunda. Mientras las Nornas contemplaban esta revelación extraordinaria, en Osgard estaba teniendo lugar una reunión que cambiaría todo. Odín había convocado no solo a los dioses principales, sino también a representantes de todos los mundos. Era una asamblea sin precedentes, donde elfos, enanos, humanos, sabios e incluso algunos gigantes de corazón noble se habían reunido para enfrentar juntos la crisis que se avecinaba. En el gran salón, ahora expandido mágicamente para acomodar a todos los asistentes, se alzaba una figura que pocos habían visto antes: Anmimir, la cabeza sabia que guardaba el pozo de la sabiduría. Su presencia indicaba que se estaban considerando conocimientos que iban más allá de las profecías convencionales. Honorables seres de los 9 mundos, comenzó Odín, su voz portando el peso de la responsabilidad, pero también una nueva nota de esperanza. Las profecías de Ragnar han hablado de fin y destrucción, pero recientes revelaciones sugieren que hay aspectos del destino que aún no comprendemos completamente. Mimir, cuya sabiduría provenía de fuentes más antiguas que la memoria misma, habló con una voz que parecía emerger desde las profundidades de la tierra. Lo que las profecías no habían revelado claramente es que Ragnar no es solo un fin, sino una prueba para determinar si los seres conscientes pueden elevarse por encima de sus naturalezas básicas y elegir la unidad sobre la división, el amor sobre el odio. Un murmullo de asombro recorrió la asamblea. Esta perspectiva transformaba completamente su comprensión de los eventos que se avecinaban. Thor, con Sif a su lado, se levantó para dirigirse a la multitud. Su presencia, siempre imponente, ahora tenía una nueva dimensión de sabiduría y propósito. Si Ragnar es una prueba, dijo Thor,
su voz resonando con convicción. Entonces nuestro desafío no es simplemente sobrevivir a la tormenta, sino demostrar que somos dignos de continuar existiendo. Y creo que la clave de esa demostración está en los vínculos que formamos entre nosotros. Sif, cuyo valor había crecido junto con su amor por Thor, añadió en nuestro viaje a Midgard. Vimos que incluso los humanos en su mortalidad están encontrando formas de conectarse y apoyarse mutuamente ante la adversidad. Si ellos pueden hacerlo, ¿cuánto más podemos lograr nosotros, unidos? Freya se alzó, con Heimdall permaneciendo cerca. Su presencia un pilar de fortaleza silenciosa. Las valquirias han estado entrenando no solo para la guerra, sino para ser portadoras de esperanza. Hemos aprendido que a veces la mayor victoria no es derrotar al enemigo, sino ayudar a otros a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Heimdall, cuya vista abarcaba todos los mundos, habló con la autoridad de quien había observado incontables eventos a través del tiempo desde mí. Puesto en el Bifrost, he visto que los momentos de mayor crisis a menudo revelan la verdadera naturaleza de los seres. Y lo que he observado recientemente me da esperanza. En lugar de fracturarse bajo la presión, las comunidades de todos los mundos se están uniendo de maneras sin precedentes. Capítulo Vuela. Revelación del amor verdadero en los jardines de Folkvanger, el reino de Frega, donde las almas de los guerreros caídos encontraban paz y renovación. Estaba teniendo lugar una transformación remarkable. Balder y Nanna habían llegado allí para meditar sobre los recientes eventos, pero lo que encontraron fue algo que ninguno de los dos había anticipado. Las almas de los guerreros, en lugar de estar preparándose para una batalla final, estaban involucradas en actividades de sanación y construcción. Estaban creando jardines, componiendo música y compartiendo historias que celebraban no los aspectos destructivos de la guerra, sino los momentos de valor, sacrificio y compasión que habían presenciado. ¿No es extraordinario? Nanna, tomando la mano de Balder mientras observaban a un grupo de antiguos enemigos trabajando juntos para construir un santuario dedicado a la memoria de los caídos. Incluso aquí, en la preparación para el fin, la vida encuentra una manera de afirmarse. Balder, cuya comprensión de la luz había sido siempre profunda, sintió una nueva revelación floreciendo en su mente. Nanna, creo que estamos viendo la verdadera naturaleza del renacimiento. No es solo que algo nuevo surge después de la destrucción, sino que la transformación puede comenzar incluso antes de que el viejo orden termine completamente. Se volvieron uno hacia el otro, y en sus ojos se reflejó una comprensión que iba más allá de las palabras. Su amor había crecido gradualmente, como el amanecer que trae luz al mundo, de manera suave pero irresistible. Pero ahora, en este momento de claridad, ambos supieron que lo que sentían el uno por el otro era parte de algo mucho más grande. Balder susurró Nanna acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. Lo que siento por ti no es solo amor personal. Es como si, a través de amarte, estuviera conectándome con la fuerza misma que mantiene unido el universo. Why, yo, respondió Balder, su voz suave como la luz de las estrellas. Encuentro en tu amor no solo alegría personal, sino una comprensión de por qué vale la pena preservar la existencia misma. Eres mi ancla a la esperanza, mi recordatorio de que la belleza puede perdurar incluso en los tiempos más oscuros. Mientras estos profundos reconocimientos tenían lugar en los niveles más elevados de la existencia, en las profundidades más oscuras, Loki estaba enfrentando su propia transformación. Su encuentro con Angerboda había plantado semillas de cuestionamiento que ahora estaban floreciendo en algo parecido a la sabiduría. En una cueva iluminada por cristales que emitían una luz azul fantasmal, Loki se sentó en meditación, algo que no había hecho en siglos. Las voces de sus hijos resonaban en su mente,
Fenrir luchando con su destino de destrucción, Jormungand cuestionando por qué debía ser el enemigo de Thor, y Hel preguntándose si su reino podía ser un lugar de sanación, en lugar de solo castigo. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó Loki a sí mismo. Una pregunta que había evitado durante milenios. ¿Destrucción, venganza o simplemente pertenencia? La respuesta llegó no como un pensamiento, sino como un sentimiento que se extendió desde su corazón hacia cada fibra de su ser. Lo que realmente quería era ser visto, comprendido y aceptado por lo que realmente eran: un ser complejo capaz, tanto de gran daño como de gran bien. Alguien que había estado actuando desde el dolor, pero que tenía la capacidad de elegir algo. Capítulo 6. A la coalición inesperada. La revelación de Loki sobre sus verdaderos deseos coincidió con un evento extraordinario en Asgard. Una delegación había llegado desde Jotunheim, pero no era la fuerza de invasión que muchos habían esperado. En su lugar, era un grupo de gigantes liderados por Aegir. Asintió gravemente, su expresión reflejando tanto dolor como esperanza. Thor, dios del trueno. Durante milenios hemos danzado la danza de la guerra, porque creíamos que era nuestro destino, pero las profundidades del océano guardan memorias más antiguas que nuestros conflictos. Y esas memorias hablan de una época cuando dioses y gigantes trabajaban juntos para mantener el equilibrio del cosmos. En ese momento, las grandes puertas del salón se abrieron con un sonido como el de campanas celestiales, y una figura inesperada entró en Loki, pero no el Loki que habían conocido durante siglos. Su apariencia había cambiado sutilmente. La perpetua sonrisa burlona había sido reemplazada por una expresión de sinceridad que pocos habían visto antes, y sus ojos reflejaban una claridad que sugería una transformación interna profunda. «Hermanos», dijo Loki, su voz desprovista de su usual tono sarcástico, «vengo ante ustedes, no como el embaucador que he sido, sino como alguien que ha enfrentado las profundidades de su propia alma y ha encontrado algo que no esperaba: la pasibilidad». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo y cargado de tensión. Siglos de desconfianza no podían ser borrados fácilmente. Pero había algo en la presencia de Loki que sugería un cambio genuino. Odín, cuya sabiduría incluía la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales, estudió a su hijo adoptivo con intensidad. «Loki, tus palabras sugieren una transformación, pero las palabras son fáciles de pronunciar. ¿Qué evidencia puedes ofrecer de este cambio que proclamas?» Loki se acercó al centro del salón, y con un gesto que sorprendió a todos, se arrodilló, no en sumisión, sino en respeto genuino. «Padre, no ofrezco palabras sino acciones. He venido para revelar algo que puede cambiar el curso de Ragnar. Mis hijos, las criaturas que han sido profetizadas para traer destrucción, han estado luchando contra su destino prescrito. Como yo, han descubierto que tienen la capacidad de elegir quiénes quieren ser». Capítulo 7. La reunión de los corazones. Divididos en las horas que siguieron a la revelación de Loki, se organizó una reunión sin precedentes en la historia de los 9 mundos. Por primera vez, representantes de todas las razas y mundos se sentaron juntos como iguales en dioses y gigantes, elfos y enanos, humanos y criaturas del destino. Fenrir, el lobo gigante, fue el primero de los hijos de Loki en presentarse ante la Asm. Su tamaño era impresionante, pero lo que más impactó a los presentes fue la inteligencia profunda y la tristeza noble que brillaban en sus ojos. Durante siglos, comenzó Fenrir. Su voz, un rugido suave, que llenó el salón sin intimidad. «He cargado con las cadenas del miedo que otros pusieron sobre mí. Me dijeron que estaba destinado a devorar al padre de todos durante Ragnar. Esa profecía se convirtió en una prisión más fuerte
que cualquier cadena física. Se volvió directamente hacia Odín, y en su mirada había no odio, sino una tristeza profunda. All-Father, entiendo por qué me temías. Las profecías son poderosas, y el miedo a lo desconocido es natural, pero te pido que veas más allá de lo que fue profetizado, y mires lo que elijo ser en un guardián, no un destructor. Odín, cuyo sacrificio de su ojo había sido motivado por el deseo de comprender el futuro, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que ese mismo conocimiento hubiera creado las condiciones que buscaba evitar. Se levantó lentamente y se acercó al gran lobo. Fenrir, dijo el All-Father, su voz cargada de emociones complejas. Mi miedo creó las mismas condiciones que temía. Al encadenarte por lo que podrías hacer, te di razones para resentirlo. ¿Qué hice ansí? ¿Puedes perdonar a un viejo dios sus errores nacidos del miedo? Quizás podamos escribir un nuevo destino juntos. El momento en que Odín extendió su mano hacia Fenrir fue uno de los más poderosos en la historia de los mundos. Cuando el lobo gigante bajó su cabeza para recibir el toque de reconciliación del All-Father, todos los presentes sintieron como si las mismas fundaciones del cosmos se estuvieran reconfigurando. Jormungand, la serpiente del mundo, emergió de las profundidades oceánicas para unirse a la reunión. Su tamaño era tan vasto que solo su cabeza podía caber en el salón. Expandido, pero su presencia fue sorprendentemente pacífica. Thor, dios del trueno, habló la serpiente, su voz como el sonido de las olas contra acantilados rocosos. Tú y yo hemos sido destinados a matarnos mutuamente en la batalla final, pero he estado contemplando en las profundidades silenciosas del océano, y he llegado a comprender que los verdaderos enemigos no son entre nosotros, sino las fuerzas del odio, el miedo y la desesperación que nos empujan hacia la destrucción. Thor, que había pasado siglos preparándose para enfrentar a la serpiente en batalla mortal, se encontró viendo a Jormungand con nuevos ojos. En lugar del monstruo destructor que había imaginado, veía a un ser consciente que luchaba con su propio destino. Jormungand, respondió Thor, su voz llevando tanto respeto como determinación. Si eliges ser algo diferente de lo que fue profetizado, entonces yo también elijo ser algo más que tu enemigo destinado. Quizás podemos encontrar una manera de usar nuestras fuerzas, no uno contra el otro, sino juntos contra las verdaderas amenazas a la existencia. Hel, la gobernante del reino de los muertos, fue la última en aparecer. Su llegada fue precedida por un viento frío que llevaba consigo no el terror de la muerte, sino la paz de la aceptación y la posibilidad de renovación. Hermanos de todos los mundos, habló Hel, su voz llevando ecos de todas las almas que había acogido en su reino. En mi dominio he aprendido que la muerte no es el final, sino una transformación. Los que llegan a mi reino me han enseñado que incluso en los finales aparentes existen las semillas de nuevos comienzos. Zoom se posó sobre cada uno de los presentes, y muchos sintieron como si estuviera viendo no solo quiénes eran, sino quiénes podrían llegar a ser. Si Ragnar K debe venir, continuó él, que no sea como una destrucción ciega, sino como una transformación consciente. En mi reino puedo ofrecer un lugar de sanación y preparación para aquellos que elijan renacer en lugar de simplemente Moria. Capítulo 8. El plan de la transformación con todas las fuerzas principales de Ragnar K, ahora presentes, y manifestando sus intenciones de transformación en lugar de destrucción. La asamblea comenzó a desarrollar un plan sin precedentes. En lugar de prepararse para una batalla final que resultaría en la aniquilación mutua, empezaron a diseñar lo que llamaron la gran transformación. Freya, con su comprensión profunda tanto del amor como de la guerra, fue la primera en articular la visión emergente. Lo que estamos contemplando no es evitar Ragnar K, sino transformar su significado. En lugar de un fin cataclísmico,
puede convertirse en una metamorfosis consciente donde cada ser tiene la oportunidad de elegir su papel en el mundo que renacerá. Hamedol, cuya vista abarcaba todos los mundos, añadió su perspectiva única. Desde mi puesto en Bifrost, he observado que los cambios más profundos a menudo comienzan no con grandes eventos dramáticos, sino con transformaciones sutiles en el corazón de los individuos. Lo que estamos viendo aquí es precisamente eso, una revolución interna que se está extendiendo hacia afuera. Las Nornas, que hasta ahora habían observado en silencio, finalmente hablaron a través de Skuld, la tejedora del futuro en el patrón. ¿Qué vemos emergiendo? Es uno que nunca antes habíamos contemplado. Los hilos del destino se están reentrelazando de maneras que crean posibilidades completamente nuevas. La voluntad primordial que ha despertado está ofreciendo a todos los seres conscientes la oportunidad de participar activamente en la creación de su propio futuro. Boulder, cuya luz había sido siempre un símbolo de esperanza, se alzó con Nana a su lado. Su presencia unida irradiaba una paz que tocó a todos los presentes. Propongo, dijo Boulder, su voz clara como el sonido de campanas de cristal, que organicemos, no una batalla, sino una celebración del potencial de transformación que existe dentro de cada uno de nosotros. En lugar de Ragnar Key como el fin del mundo, que sea Ragnar Key como el nacimiento consciente de un nuevo cosmos. La propuesta de Balder fue recibida con un silencio contemplativo que gradualmente se transformó en un murmullo de acuerdo. La idea era radical, pero resonaba con algo profundo en el corazón de cada ser presente. Loki, quien había sido tradicionalmente el agente del caos, ahora se encontró en el papel inesperado de organizador de armonía. Si vamos a hacer esto, dijo, su voz llevando una nueva autoridad, nacida de la humildad auténtica, necesitaremos la participación de todos los mundos. Cada ser, desde el más poderoso de los dioses hasta el más humilde de los humanos, debe tener la oportunidad de elegir conscientemente qué papel quiere jugar en la nueva era. Capítulo 9. La preparación para la gran transformación. Los meses que siguieron a la gran asamblea fueron un periodo de actividad, intensa pero diferente a cualquier preparación de guerra que los mundos hubieran visto antes. En lugar de forjar armas y entrenar para la batalla, los seres de todos los reinos se dedicaron a actividades de construcción, sanación y creación artística. En Asgard, los dioses trabajaron junto con gigantes, elfos y enanos para crear lo que llamaron los jardines de la transformación, espacios sagrados donde cualquier ser podía venir a meditar sobre quién había sido y quién elegía ser en la nueva era. Thor y Sif se convirtieron en líderes de estos proyectos de construcción conjunta. Su amor había madurado hasta convertirse en una fuerza que inspiraba a otros a encontrar unidad en la diversidad. Trabajando codo a codo con antiguos enemigos, descubrieron que las diferencias que una vez habían causado conflicto ahora podían ser fuentes de fortaleza complementaria. «No es extraordinario», murmuró Sif una tarde mientras observaban a un grupo de gigantes de hielo y dioses del fuego, trabajando juntos para crear un jardín que incorporaba tanto elementos de calor como de frío, como las mismas diferencias que una vez nos dividieron, ahora están creando algo más hermoso de lo que cualquiera de nosotros podría haber logrado solo. Thor, cuyo martillo ahora se usaba más para construcción que para guerra, sonrió mientras veía a Mjolnir ayudar a colocar piedras que formarían caminos por los que seres de todos los mundos podrían caminar juntos. «Creo», respondió Thor, tomando la mano de Sif, «que estamos aprendiendo algo fundamental sobre la naturaleza del poder. El verdadero poder no está en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de crear algo que nunca antes había existido». Freyja y Heimdall se encontraron trabajando juntos para establecer redes de comunicación entre todos los mundos. Las valquirias,
en lugar de prepararse para llevar almas de guerreros caídos a Valhalla, se convirtieron en mensajeras de esperanza, viajando entre los reinos para compartir historias de transformación y reconciliación. Lo que estamos creando, observó Freyja durante una de sus conversaciones nocturnas con Heimdall bajo las estrellas, es algo que va más allá de una simple alianza política. Estamos tejiendo una nueva forma de ser que honra tanto la individualidad como la unidad. Heimdall, cuya vista abarcaba vastas distancias, ahora encontraba la mayor belleza en los detalles íntimos de las conexiones que se estaban formando. En tu amor, le confesó a Freya, he aprendido que la verdadera vigilancia no es solo observar en busca de amenazas, sino también reconocer las oportunidades para la sanación y el crecimiento. Capítulo Exentam. El día de la transformación. Cuando llegó el día que las profecías habían designado para Ragnar, K amaneció no con presagios sombríos, sino con una luz dorada que parecía más brillante y más cálida de lo usual. Los seres de todos los mundos se reunieron en la gran llanura de Vigret, pero no como ejércitos opuestos preparándose para la batalla final, sino como una inmensa comunidad reunida para participar en el evento más extraordinario en la historia del cosmos. El Yggdrasil mismo parecía responder a la transformación colectiva. Sus hojas, que habían comenzado a marchitarse con los primeros signos del Fimbulwinter, ahora brillaban con colores que nunca antes habían sido vistos, dorados que capturaban la luz del sol, plateados que reflejaban la sabiduría de la luna, y verdes que hablaban de vida renovada. En el centro de la llanura se había construido un gran anfiteatro circular donde todos podían ver y ser vistos. No había un escenario elevado ni asientos de honor. El diseño simbolizaba que todos los participantes eran igualmente importantes en lo que estaba a punto de suceder. Odín se alzó, no en un trono, sino en el mismo nivel que todos los demás. Su presencia irradiaba no la autoridad del poder, sino la sabiduría del servicio. Seres de todos los mundos, comenzó. Su voz llevada por magia para que todos pudieran escuchar claramente. Hemos llegado al momento que las profecías llamaron Ragnar, K, pero a través de nuestras elecciones y transformaciones, hemos redefinido lo que este momento significa. Hoy no presenciamos el fin del mundo, continuó Odín, sino el nacimiento consciente de una nueva forma de existencia. Cada uno de ustedes ha elegido estar aquí, no como víctima del destino, sino como participante activo en la creación de nuestro futuro colectivo. Loki se acercó al centro, y su presencia fue recibida no con suspicacia, sino con expectativa. Su transformación había sido la más dramática de todas, y muchos esperaban escuchar sus palabras. Hermanos y hermanas de todos los mundos, habló Loki, su voz cargada de humildad genuina. He sido el agente del caos y la división, pero he aprendido que el verdadero caos no está en la destrucción sin propósito, sino en el courage de desmantelar sistemas que ya no sirven para hacer espacio para algo mejor. Mis hijos y yo, continuó, gesticulando hacia Fenrir, Jormungand y Hel, quienes estaban presentes como símbolos de transformación en lugar de destrucción, ofrecemos nuestras fuerzas no para la aniquilación, sino para la construcción de un cosmos donde la diversidad sea celebrada y donde cada ser tenga un lugar. Pero en ese momento de máxima esperanza y unidad, las fuerzas más antiguas del universo decidieron poner a prueba la sinceridad de esta transformación. Lo que nadie había anticipado era que la voluntad primordial tenía una última lección que enseñar. Capítulo 11. La prueba final de la voluntad primordial. Cuando parecía que la transformación pacífica de Ragnar K se había logrado completamente, el aire mismo comenzó a vibrar con una energía que era anterior a la creación de los mundos. El cielo se abrió no con amenaza, sino con una presencia tan vasta y antigua que todos los seres presentes sintieron
instintivamente que estaban en presencia de algo fundamental para la existencia misma. La voluntad primordial se manifestó no como una figura antropomórfica, sino como una presencia que cada ser percibía de manera diferente, pero que todos reconocían como la fuente de la que había emergido toda la creación consciente. Su voz, cuando habló, no se escuchó con los oídos, sino que resonó directamente en la conciencia de cada ser presente. Hijos de la creación, han llegado lejos en su viaje hacia la comprensión, pero una transformación verdadera requiere más que buenas intenciones. Requiere la demostración de que pueden mantener su unidad y compasión, incluso cuando se enfrentan a la tentación de volver a los viejos patrones. En el aire se espesó y de repente, cada ser presente se encontró enfrentando sus miedos más profundos y sus tentaciones más poderosas. Para los dioses, era la tentación del poder absoluto. Para los gigantes, era la seducción de la venganza por siglos de conflicto. Para los humanos, era el miedo a la insignificancia en un cosmos poblado por seres inmortales. Thor sintió una fuerza tirando de él, susurrándole que podía usar Mjolnir para establecer un reino donde él fuera el único gobernante, donde nunca más tendría que negociar o comprometerse. La tentación era poderosa, alimentada por milenios de batallas y la fatiga de siempre tener que considerar las necesidades de otros. Pero cuando miró a Sif, vio en sus ojos no juicio o expectativa, sino amor incondicional y fe en su capacidad de elegir sabiamente. En ese momento, Thor comprendió que el verdadero poder no estaba en dominar a otros, sino en elevarse a sí mismo y ayudar a otros a hacer lo mismo. «No», dijo Thor firmemente, rechazando la tentación, «mi fuerza existe para proteger y construir, no para dominar». Loki enfrentó quizás la prueba más difícil de todas. Las voces le susurraban que su transformación había sido un error, que los otros dioses nunca lo aceptarían realmente, que debería volver a ser el embaucador que siempre había sido, porque al menos en ese papel sabía quién era. Pero cuando miró a sus hijos, Fenrir, Jormungand y Hel, y vio la esperanza en sus ojos, la esperanza de que podrían ser algo más que las criaturas de destrucción que habían sido profetizadas para ser, Loki encontró una fuerza que no sabía que poseía. «He elegido la transformación», declaró Loki, «y aunque el camino sea difícil y la aceptación tome tiempo, no voy a traicionar la posibilidad de algo mejor por el confort de patrones familiares». Freya y Heimdall enfrentaron la tentación de cerrarse en su amor recién descubierto, de volverse insular y proteger solo lo que era suyo. Pero cuando vieron a las valquirias que habían entrenado y a los seres de todos los mundos que habían llegado a confiar en su liderazgo, eligió expandir su círculo de cuidado en lugar de contraerlo. Uno por uno, cada ser presente enfrentó y superó sus tentaciones particulares. No porque fueran perfectos, sino porque habían desarrollado la fuerza interior para elegir conscientemente quiénes querían ser, en lugar de simplemente reaccionar desde sus miedos e instintos. La voluntad primordial observó estas elecciones con algo que podría haberse interpretado como satisfacción cósmica. Han demostrado, resonó su voz en todas las conciencias, que la evolución consciente es posible. Han elegido la transformación voluntaria sobre la destrucción forzada. Por lo tanto, Ragnar Khan no será el fin de los mundos, sino su graduación hacia una nueva forma de existencia. Capítulo 12. El nuevo amanecer. Lo que siguió fue una transformación que superó las expectativas más optimistas. El cosmos mismo respondió a las elecciones conscientes de sus habitantes. Los 9 mundos no fueron destruidos y recreados, sino que evolucionaron orgánicamente
hacia formas más hermosas y funcionales. Yggdrasil creció hasta convertirse en algo más que un árbol. Se transformó en una red viviente de conexión consciente que permitía a los seres de todos los mundos comunicarse y colaborar de maneras que antes habían sido imposibles. Sus raíces y ramas se volvieron canales de sabiduría compartida y apoyo mutuo. Asgard se reconstruyó no como una fortaleza aislada de los dioses, sino como un centro de aprendizaje y sanación abierto a todos los seres. Los grandes salones se convirtieron en bibliotecas, jardines, talleres y espacios de meditación donde cualquiera podía venir a desarrollar sus capacidades y contribuir al bienestar colectivo. Thor y Sif se convirtieron en maestros de lo que llamaron construcción colaborativa, el arte de crear cosas que ningún ser podría hacer solo. Su amor había evolucionado hasta convertirse en un modelo de cómo las diferencias individuales podían complementarse para crear algo más grande que la suma de sus partes. Lo que hemos aprendido, reflexionó Sif durante una de sus clases, donde dioses, gigantes, elfos y humanos trabajaban juntos en proyectos de construcción. Es que la verdadera fortaleza no viene de la uniformidad, sino de la armonía consciente entre diversidades. Thor, trabajando junto a antiguos enemigos que ahora eran colaboradores, añadió a Mjolnir: me enseñó que el poder es una herramienta, pero ustedes me han enseñado que la sabiduría está en saber cuándo usar esa herramienta y cuándo poner en manos más capaces para la tarea específica. Freya y Heimdall establecieron lo que llamaron las redes de cuidado, sistemas de comunicación y apoyo que conectaban todos los mundos y permitían que la ayuda llegara rápidamente a cualquiera que la necesitara. Las valquirias se convirtieron en coordinadoras de estos sistemas, sus habilidades de vuelo ahora usadas para llevar ayuda, conocimiento y consuelo, en lugar de simplemente recoger almas de guerreros caídos. El amor, observó Freya mientras revisaba los informes de las redes de cuidado, es más poderoso cuando se extiende más allá de los límites personales. Lo que comenzó entre nosotros se ha convertido en un principio organizador para toda la ex Heimdall, cuya vista ahora incluía no solo la capacidad de ver a través del espacio, sino también de percibir las necesidades emocionales y espirituales de los seres. Respondió: Anne, en tu amor aprendí a ver. Realmente, ahora puedo percibir no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser cuando los seres son apoyados en su crecimiento. Balder y Nanna se convirtieron en los curadores principales del nuevo cosmos. Su amor había evolucionado hasta convertirse en una fuerza sanadora que podía tocar las heridas más profundas y ayudar a los seres a encontrar paz con su pasado, mientras abrazan las posibilidades del futuro. La luz, enseñaba Balder en los jardines de sanación que él y Nanna habían establecido, no es la ausencia de oscuridad, sino la elección consciente de brillar sin importar las circunstancias. Cada uno de ustedes porta esa luz, y juntos creamos una iluminación que puede alcanzar incluso los rincones más remotos del cosmos. Nanna, trabajando con seres que habían estado atrapados en patrones de dolor y resentimiento, descubrió que tenía el don de ayudar a otros a ver las posibilidades de renovación en sus vidas. El pasado nos informa, pero no nos define. En cada momento tenemos la oportunidad de elegir quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Capítulo 13. La sabiduría de la transformación. Loki, quien había sido el catalizador inicial para la crisis que llevó a la transformación, ahora se encontró en el papel único de ayudar a otros que luchaban con sus propias naturalezas contradictorias. Su propia experiencia de transformación lo había convertido en un guía valioso para aquellos que sentían que no encajaban en categorías tradicionales. La transformación, enseñaba Loki en las sesiones que dirigía para seres que luchaban con la aceptación personal, no significa rechazar quienes han sido, sino integrar todas las partes de ustedes mismos en una nueva forma de ser que es más consciente
y elige más sabiamente. Sus hijos se convirtieron en símbolos poderosos de cómo incluso los aspectos más temidos de la existencia podían ser transformados en fuerzas positivas. Fenrir estableció santuarios donde los seres podían venir a enfrentar sus miedos más profundos en un ambiente seguro. Jormungand se convirtió en el guardián de las aguas que conectaban todos los mundos, asegurando que los océanos fueran fuentes de vida y comunicación en lugar de barreras. Hel transformó su reino en un lugar de sanación, donde las almas podían procesar sus experiencias y prepararse conscientemente para nuevas formas de existencia. Lo que aprendimos, reflexionó Fenrir durante una de las ceremonias de transformación, que se habían vuelto regulares en el nuevo cosmos, es que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que creamos a través de nuestras elecciones, momento a momento. La sabiduría que emergió de la gran transformación se codificó no en leyes rígidas, sino en principios vivientes que podían adaptarse y evolucionar según las circunstancias. Estos principios incluían el principio de la elección consciente. Cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de elegir conscientemente sus acciones, basándose en sus valores más elevados en lugar de simplemente reaccionar desde el miedo o el hábito. El principio de la diversidad armoniosa. Las diferencias entre los seres no son obstáculos a superar, sino recursos a celebrar y formas de fortaleza complementaria a desarrollar. El principio del crecimiento continuo en la transformación no es un evento único, sino un proceso continuo, donde cada momento ofrece oportunidades para el crecimiento y la evolución. El principio del cuidado expansivo, el amor y el cuidado genuinos se fortalecen cuando se extienden más allá de los círculos inmediatos, hacia comunidades más amplias y, finalmente, hacia toda la existencia. El principio de la responsabilidad creativa en cada ser. Es un co-creador del cosmos y tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de contribuir positivamente al bienestar de todos. Epílogo. El legado eterno. Años después de la gran transformación, cuando las nuevas formas de vida se habían establecido firmemente en todos los mundos, los seres a menudo se reunían para contar las historias de cómo habían llegado a este punto. Estas historias no se contaban como eventos del pasado distante, sino como recordatorios vivientes de las posibilidades, que siempre estaban disponibles para aquellos que elegían conscientemente la transformación sobre la destrucción. En los jardines eternos, donde Yggdrasil había crecido hasta convertirse en una red de vida consciente, familias de todas las razas venían a hacer picnics, bajo hojas que susurraban sabiduría antigua y nueva. Los niños jugaban juegos que habían sido imposibles antes de la transformación, juegos que requerían cooperación entre especies diferentes, juegos que celebraban las diferencias en lugar de tratar de eliminarlas. «Abuelo», preguntó una niña medio elfa a Odín durante una de estas reuniones familiares cósmicas. ¿Es verdad que una vez ustedes pensaron que tendrían que luchar hasta la muerte unos contra otros? Odín, cuya sabiduría ahora incluía la experiencia directa de la transformación consciente, sonrió mientras acariciaba el cabello dorado de la niña. «Pequeña, es verdad que una vez creímos que el conflicto era inevitable, pero algo maravilloso, aunque cuando los seres eligen ver más allá de sus miedos y diferencias superficiales, pueden crear cosas más hermosas de lo que cualquiera podría imaginar solo». «¿Y tú y el tío Loki realmente eran enemigos?», preguntó un niño gigante que había estado escuchando con fascinación. Loki, quien estaba sentado cerca tejiendo una historia en hilos de luz, una nueva forma de arte que había desarrollado, rió con genuina alegría. «Éramos enemigos, porque no sabíamos cómo ser hermanos diferentes. Ahora sabemos que las diferencias pueden ser regalos, que nos damos unos a otros en lugar de armas que usamos unos contra otros».
En las tardes, cuando las dos lunas, una nueva, había aparecido durante la transformación, se alzaban sobre el horizonte. Thor y Sif a menudo caminaban por los senderos que conectaban todos los mundos, observando las maravillas que habían sido creadas por la colaboración consciente. ¿Alguna vez extrañas los viejos tiempos?, preguntó Sif durante una de estas caminatas, cuando las cosas eran más simples, aunque más conflictivas. Thor consideró la pregunta mientras observaba a un grupo de antiguos enemigos trabajando juntos para construir un nuevo tipo de vehículo que podía viajar entre dimensiones. A veces extraño la simplicidad, admitió, pero no cambiaría la complejidad hermosa de lo que tenemos ahora por la simplicidad brutal de lo que teníamos antes. Freyja y Heimdall, ahora responsables de las comunicaciones interdimensionales, a menudo recibían mensajes de cosmos distantes que habían escuchado sobre la gran transformación y querían aprender cómo replicar sus principios en sus propias realidades. Lo más hermoso, observó Freyja mientras leía uno de estos mensajes, es que nuestra transformación se está convirtiendo en una semilla de esperanza que puede germinar en realidades que nunca habíamos imaginado. Heimdall, cuya vista ahora se extendía no solo a través del espacio, sino a través de las posibilidades infinitas del potencial consciente, añadió: en cada elección que hacemos aquí, envía ondas a través del cosmos. Estamos descubriendo que la responsabilidad que tenemos es tanto local como universal. Boulder y Nana habían establecido lo que llamaban los jardines de contemplación, espacio donde los seres podían venir a reflexionar sobre el significado de sus experiencias y a encontrar inspiración para sus próximos pasos evolutivos. Estos jardines se habían convertido en lugares de peregrinaje para seres de dimensiones distantes que buscaban entender los principios de la transformación consciente. Lo que hemos aprendido, compartía Boulder con un grupo de visitantes de un cosmos donde aún prevalecía el conflicto, es que la luz verdadera no se impone sobre la oscuridad, sino que invita a la oscuridad a transformarse voluntariamente en algo que puede coexistir armoniosamente con la luminosidad. Nana, trabajando con seres que habían llegado desde realidades donde el amor se consideraba una debilidad, les mostraba cómo el amor auténtico era en realidad la fuerza más poderosa del cosmos, porque era la única energía que podía crear. En lugar de simplemente reorganizar lo que ya existía, el amor, enseñaba Nana en estas sesiones interculturales, no es la ausencia de fuerza, sino la aplicación más sabia de la fuerza. Cuando amamos verdaderamente, estamos eligiendo usar toda nuestra energía para ayudar a otros a florecer, en lugar de para limitarlos o controlarlos. La evolución continua a medida que pasaban las estaciones cósmicas. La transformación que había comenzado con Ragnar continuó evolucionando de maneras que nadie había anticipado. Los seres descubrieron que tenían capacidades latentes, que solo se activaban cuando trabajaban en armonía consciente con otros. Los humanos, que una vez se habían considerado la especie más débil de los 9 mundos, desarrollaron una capacidad única para servir como puentes entre diferentes tipos de conciencia. Su mortalidad, que antes había parecido una limitación, resultó ser una fortaleza que les daba una perspectiva especial sobre el valor del tiempo y la importancia de usar cada momento sabiamente. Los gigantes descubrieron que su tamaño y fuerza, cuando se aplicaban con compasión, podían crear maravillas arquitectónicas y artísticas que eran imposibles a escalas menores. Comenzaron a colaborar con los elfos, cuya delicadeza y atención al detalle complementaba perfectamente su capacidad para trabajos a gran escala. Los enanos, maestros tradicionales de la artesanía, evolucionaron hacia convertirse en tejedores de realidad, seres capaces de crear objetos que existían simultáneamente, en múltiples dimensiones, y que podían adaptarse conscientemente a las necesidades
de quienes los usaban. Los elfos desarrollaron formas de arte que podían influir directamente en el bienestar emocional y espiritual de quienes las experimentaban. Sus composiciones musicales se convirtieron en herramientas de sanación que podían reparar traumas que habían persistido durante milenios. Los nuevos misterios con la resolución de los conflictos tradicionales. Surgieron nuevos tipos de misterios y desafíos que requerían formas completamente nuevas de pensamiento y colaboración. Estos no eran problemas a resolver, sino oportunidades para expandir la comprensión de lo que era posible. Uno de estos misterios era la aparición de zonas de creatividad pura, áreas del cosmos, donde la realidad se volvía tan fluida que los pensamientos y emociones conscientes podían manifestarse directamente como formas físicas. Estas zonas requerían que los seres desarrollaran nuevos niveles de disciplina mental y emocional, ya que cualquier pensamiento inconsciente podía tener consecuencias materiales inmediatas. Otro misterio era el surgimiento de seres colaborativos, formas de vida que solo podían existir cuando múltiples conciencias diferentes elegían fusionarse temporalmente, manteniendo al mismo tiempo su individualidad. Estos seres representaban una nueva forma de existencia, que desafiaba las concepciones tradicionales sobre dónde terminaba un ser y comenzaba otro. Loki, con su experiencia única en navegar entre diferentes estados de ser, se convirtió en uno de los exploradores principales de estos nuevos fenómenos. Lo que estamos descubriendo, reportaba después de una de sus expediciones a una zona de creatividad pura, es que la realidad es mucho más flexible y responsiva a la conciencia de lo que nunca habíamos imaginado. Es como si el cosmos mismo estuviera evolucionando junto con nosotros. Sus hijos también contribuyeron a estas exploraciones de maneras únicas. Fenrir descubrió que podía viajar a través de los espacios entre mundos, áreas que no pertenecían completamente a ningún reino específico, pero que conectaban todos los reinos de maneras sutiles. Jormungand encontró que podía comunicarse con las corrientes de energía que fluían a través de todo el cosmos, llevando información y nutrición a lugares que de otra manera estarían aislados. Él desarrolló la capacidad de ayudar a los seres a acceder a memorias y sabiduría de vidas anteriores que podían informar sus elecciones presentes. El arte de la vida consciente. Una de las evoluciones más hermosas del nuevo cosmos fue el desarrollo de lo que llegó a conocerse como el arte de la vida consciente. Una forma de existir donde cada acción, por pequeña que fuera, se realizaba con plena conciencia de su impacto en el bienestar de toda la existencia. Este arte no era una disciplina rígida, sino una forma fluida de moverse por la vida que honraba tanto la espontaneidad como la responsabilidad. Los practicantes aprendían a escuchar no solo sus propios corazones, sino también las necesidades sutiles del cosmos, y a encontrar maneras de satisfacer ambos simultáneamente. Thor se convirtió en un maestro de lo que llamaba acción consciente, la capacidad de usar la fuerza física de maneras que fortalecían en lugar de dañar, que construían en lugar de destruir. Sus demostraciones de este arte a menudo dejaban a los observadores asombrados, ya que podían mover montañas con la delicadeza con la que otros tocarían una flor. La fuerza, enseñaba Thor a sus estudiantes, es neutral. Lo que determina si la fuerza es constructiva o destructiva no es su magnitud, sino la conciencia e intención con la que se aplica. Sif desarrolló el arte de la nutrición consciente, maneras de cultivar y preparar alimentos que no solo nutrirían el cuerpo físico, sino que también fortalecerían el espíritu y conectarían a los seres con los ciclos naturales del cosmos. Sus banquetes se convirtieron en ceremonias de comunión que podían sanar divisiones entre grupos que habían estado en conflicto. Cuando comemos conscientemente, explicaba Sif,
no solo estamos nutriendo nuestros propios cuerpos, estamos participando en el gran ciclo de transformación que conecta toda la vida. Cada bocado es una oportunidad de expresar gratitud y de fortalecer nuestra conexión con toda la existencia. La redefinición del heroísmo en el nuevo cosmos, el concepto mismo del heroísmo, fue transformado. Ya no se definía por la capacidad de derrotar enemigos o conquistar territorios, sino por la habilidad de facilitar el crecimiento y la armonía de las comunidades. Los nuevos héroes eran seres como Magnus, un humano que había desarrollado la capacidad de ayudar a grupos en conflicto a encontrar soluciones que honraran las necesidades de todas las partes. Su metodología no involucraba fuerza o coerción, sino una forma profunda de escucha que permitía a los seres en conflicto ver sus situaciones desde perspectivas completamente nuevas. Astrid, una giganta que había aprendido a usar su tamaño y fuerza para crear espacios de sanación, donde seres traumatizados podían encontrar paz y renovación. Sus Sabra, los cósmicos se habían vuelto legendarios por su capacidad de transmitir no solo consuelo físico, sino también una sensación profunda de seguridad y pertenencia. Finn, un elfo que había desarrollado la capacidad de traducir entre diferentes tipos de conciencia, facilitando comunicación entre especies que previamente habían sido incapaces de entenderse mutuamente. Su trabajo había sido instrumental en establecer muchas de las colaboraciones interculturales que ahora prosperaban en todo el cosmos. Estos nuevos héroes trabajaban no de manera individual, sino en equipos colaborativos, donde cada miembro contribuía a sus fortalezas únicas hacia objetivos compartidos. Sus aventuras no involucraban batallas contra enemigos externos, sino exploración de nuevas posibilidades para el crecimiento consciente y la creación colaborativa. Las celebraciones de la existencia para marcar el paso del tiempo y celebrar los logros continuos de la conciencia evolutiva. Los seres del cosmos transformado establecieron festivales regulares que honraban diferentes aspectos de la experiencia viviente. El Festival de las Transformaciones se celebraba cada vez que un ser lograba una evolución significativa en su desarrollo consciente. Estos eventos no eran competitivos, sino celebratorios, donde toda la comunidad se reunía para honrar el crecimiento de uno de sus miembros y para inspirarse mutuamente hacia sus propias próximas transformaciones. El Festival de las Colaboraciones celebraba los proyectos exitosos donde diferentes tipos de seres habían trabajado juntos para crear algo que ninguno habría podido lograr individualmente. Estos festivales se habían vuelto espectáculos de belleza increíble donde las creaciones colaborativas se exhibían no como logros finales, sino como inspiración para futuras colaboraciones aún más ambiciosas. El Festival de la Gratitud era quizás el más emotivo de todos. Durante estos eventos, los seres se reunían simplemente para expresar aprecio por la existencia misma y por las oportunidades infinitas de crecimiento y conexión que cada momento ofrece. Estos festivales a menudo culminaban en meditaciones cósmicas, donde todos los participantes sincronizaban sus conciencias en una experiencia compartida de asombro y reverencia por el misterio de la vida. El mensaje eterno, mientras las eras pasaban, y la transformación continuaba profundizándose y expandiéndose. El mensaje central de la gran transformación se cristalizó en una comprensión simple pero profunda que se transmitía a cada nueva generación. En la existencia es un regalo que se multiplica cuando se comparte conscientemente. Cada ser que elige la transformación voluntaria sobre la resistencia inconsciente contribuye a la evolución de toda la realidad. No existen finales verdaderos, solo nuevos comienzos que emergen cuando los seres eligen conscientemente quiénes quieren ser. Esta comprensión
se convirtió en la base de lo que llegó a conocerse como la filosofía del crecimiento infinito, un entendimiento de que la evolución consciente no tenía límites y que cada momento ofrecía oportunidades para expandir la capacidad de amor, sabiduría y creatividad. Odín, reflejando sobre todo lo que había sido transformado desde aquellos días distantes, cuando las profecías de Ragnar K habían llenado los mundos de temor. A menudo compartía su perspectiva con visitantes de realidades distantes que venían a aprender sobre la gran transformación. Lo que aprendimos, decía Odín, su voz cargada con la sabiduría de experiencia directa, es que las profecías no son predicciones inevitables, sino invitaciones a elegir conscientemente el futuro que queremos crear. Ragnar K no fue evitado, fue transformado en algo completamente diferente a través de nuestras elecciones colectivas. El fin del mundo, continuaba, se convirtió en el nacimiento de un nuevo tipo de mundo. La destrucción profetizada se transformó en una deconstrucción consciente de patrones que ya no servían, seguida por una construcción colaborativa de formas de existencia que honraban el potencial más elevado de todos los seres. El legado viviente, el legado de la gran transformación, no se preservó en libros o monumentos, sino en la forma viviente de existir que se había desarrollado. Cada generación redescubría y reinterpretaba los principios fundamentales de manera que fueran relevantes para sus circunstancias específicas, pero siempre manteniendo el compromiso central con la evolución consciente y la colaboración armoniosa. Los niños que crecían en este cosmos transformado desarrollaban naturalmente capacidades que habrían parecido mágicas para las generaciones anteriores. Podían comunicarse telepáticamente con seres de diferentes especies, podían percibir las necesidades emocionales de otros y responder con compasión espontánea, y podían participar en creaciones colaborativas desde muy temprana edad. Pero quizás más importante que estas capacidades extraordinarias era la comprensión fundamental que desarrollaban, que ellos eran co-creadores activos de la realidad, y que cada elección que hacían contribuía al bienestar o al sufrimiento del cosmos entero. Los niños del nuevo cosmos observaban a Ana mientras trabajaba con un grupo de jóvenes que estaban aprendiendo a tejer realidades conscientes. No tienen que desaprender patrones destructivos porque nunca los aprendieron. En primer lugar, para ellos, la colaboración, la compasión y la creatividad consciente son tan naturales como respirar. Esta naturalidad no significaba que no enfrentaran desafíos o que su crecimiento fuera automático. Todavía tenían que aprender a navegar las complejidades de la existencia consciente, a desarrollar disciplina y sabiduría, y a equilibrar sus necesidades individuales con las necesidades de las comunidades más amplias. Pero lo hacían dentro de un contexto donde estos desafíos eran vistos como oportunidades emocionantes para el crecimiento en lugar de como problemas a evitar. La invitación eterna al final de cada día cósmico, cuando las estrellas danzaban en patrones que reflejaban la armonía consciente que había emergido de la transformación de Ragnar K. Los seres de todos los mundos a menudo se reunían en contemplación silenciosa de lo que habían logrado juntos y de las posibilidades ilimitadas que se extendían hacia el futuro. En estos momentos de quietud profunda, podían sentir la presencia continua de la voluntad primordial, no como una fuerza externa que los juzgaba o dirigía, sino como la esencia más profunda de su propio ser, que los invitaba constantemente a expandir su comprensión de lo que era posible. Esta invitación no era una demanda o una expectativa, sino una ofrenda amorosa de posibilidades infinitas. Cada ser podía elegir qué tan profundamente quería explorar estas posibilidades, qué tan completamente quería participar en la evolución consciente del cosmos. La invitación está siempre presente, reflexionaba Skuld,
la norna que tejía el futuro durante una de estas contemplaciones vespertinas, en cada momento, en cada respiración, en cada elección. El cosmos nos pregunta: ¿qué quieres crear ahora? ¿Cómo quieres contribuir a la danza evolutiva de la existencia? Y la belleza, añadía Ured, la tejedora del pasado, es que no hay respuestas incorrectas a estas preguntas. Solo hay respuestas más o menos conscientes, más o menos alineadas con el potencial más elevado que cada ser porta dentro de sí. Verdandi, que tejía el presente, completaba el pensamiento. Cada momento es una nueva oportunidad de elegir conscientemente quiénes queremos ser y cómo queremos contribuir al gran tapiz de la existencia. Esta oportunidad nunca se agota, nunca se vuelve menos preciosa, nunca deja de estar disponible. La eternidad de la hora. Y así, en el cosmos que había emergido de la transformación consciente de Ragnar, cada momento se había convertido en una eternidad de posibilidades. Los seres habían aprendido que el paraíso no era un lugar al que ir después de la muerte, sino una forma de existir que podía ser elegida en cualquier momento por aquellos que estaban dispuestos a ver más allá de las limitaciones aparentes, hacia las posibilidades infinitas que siempre estaban presentes. El amor que había florecido entre Thor y Sif, entre Freya y Heimdall, entre Balder y Nanna, se había convertido en un modelo no solo para las relaciones románticas, sino para todas las formas de conexión consciente. Habían demostrado que, cuando los seres se ven verdaderamente unos a otros y eligen apoyar mutuamente su crecimiento más elevado, pueden crear juntos realidades que superan todo lo que habrían podido imaginar por separado. Loki, el antiguo embaucador que se había convertido en un maestro de la transformación consciente, a menudo terminaba sus enseñanzas con una reflexión que capturaba la esencia de lo que todos habían aprendido. Ragnar nos enseñó que los finales son solo comienzos disfrazados. Lo que pensamos que sería el fin del mundo se convirtió en el nacimiento de un mundo nuevo y más hermoso. Y esto es cierto, no solo para los eventos cósmicos, sino para cada momento de nuestras vidas. Cada final de una forma vieja de ser es la oportunidad para el nacimiento de una forma nueva y más consciente de existir. La transformación, continuaba Loki, no es algo que nos sucede a nosotros, es algo que elegimos hacer con nosotros mismos, momento a momento, respiración a respiración, elección a elección. Y cuando suficientes seres eligen la transformación consciente, toda la realidad se transforma con ellos. En las noches silenciosas, cuando todo el cosmos parecía respirar en perfecta armonía, los ecos de aquellos días distantes, cuando el fin del mundo había parecido inevitable, se desvanecían en susurros de gratitud por la comprensión de que no existen verdaderos finales, solo transformaciones infinitas hacia formas de existencia cada vez más hermosas y conscientes. Y en el corazón de Yggdrasil, ahora ha convertido en una red viviente de conciencia conectada. Las semillas de futuras transformaciones aún más extraordinarias esperaban el momento perfecto para germinar, llevando la promesa de que la evolución consciente no tenía límites y que las mejores aventuras de la existencia aún estaban por venir. Así termina la historia de Ragnar, que ha transformado no con un fin, sino con el reconocimiento de que cada final es un nuevo comienzo, y que el mayor poder en el cosmos es la capacidad de elegir conscientemente quiénes somos y quiénes elegimos. Llegar a ser, momento a momento, en la danza eterna de la existencia, que evoluciona hacia formas cada vez más elevadas de amor, sabiduría y creatividad consciente. Esta historia de Ragnar reimaginado nos recuerda que incluso las profecías más sombrías pueden ser transformadas cuando los seres eligen conscientemente la evolución sobre la destrucción, la colaboración sobre el conflicto y el amor sobre el miedo. En cada momento de nuestras propias vidas,
tenemos la misma oportunidad de elegir ser catalizadores de transformación positiva. En lugar de víctimas de circunstancias aparentemente inevitables, Ir, el gigante del mar, y su esposa, Ron, que venían en busca de diálogo y posible alianza. Dioses de Osgard, habló a Aegir, su voz profunda como las corrientes oceánicas más profundas. Hemos venido porque nuestros propios sabios han tenido visiones que contradicen las profecías tradicionales de Ragnar. Creemos que hay una alternativa a la destrucción mutua que se ha profetizado. Odín, aunque sorprendido por esta inesperada visita, recibió a los gigantes con la dignidad apropiada para la ocasión. Sean bienvenidos, Aegir y Ran, en estos tiempos inciertos. La sabiduría puede venir de fuentes inesperadas. Compartan con nosotros lo que han visto. Ron, cuyas redes habían capturado no solo peces, sino también secretos de las profundidades marinas, habló con una autoridad que venía de siglos de observación. En las profundidades de los océanos, donde las corrientes más antiguas del mundo llevan mensajes desde el amanecer del tiempo. Hemos escuchado susurros de la voluntad primordial. Ella está despertando no para presenciar la destrucción, sino para ofrecer una oportunidad de transformación consciente. Esta revelación causó un revuelo en la asamblea. La idea de que los gigantes, tradicionalmente enemigos de los dioses, pudieran tener información crucial sobre el destino de todos los mundos era revolucionaria. Thor, que había luchado contra gigantes durante siglos, se encontró reexaminando sus suposiciones fundamentales, con Sif proporcionándole apoyo silencioso. Se dirigió a Aegir con respeto genuino. Si lo que dicen es cierto, entonces quizás las batallas que hemos librado han sido malentendidos en lugar de inevitabilidades del destino.